19 de diciembre de 2025. Apunta esta fecha en tu calendario, pero hazlo en rojo. Ese día, algo que viene de más allá de nuestro sistema solar, se acercará a la Tierra. Un visitante interestelar, conocido como 3I Atlas, atravesará nuestro cielo. Y aunque las agencias espaciales aseguran que no representa una amenaza, la verdad es que nadie sabe realmente qué es. Dicen que es un cometa, pero no se comporta como uno, cambia de dirección, altera su velocidad y emite una luz que no parece natural. Algunos lo llaman el tercer mensajero interestelar, otros, simplemente, la advertencia. Pensabas que lo que habías visto en las películas era solo ficción, pero esta vez la realidad está encendiendo las alarmas. El telescopio James Webb ya lo ha detectado, luces artificiales, maniobras imposibles y un núcleo que no se ha derretido al pasar frente al Sol. La comunidad científica está en silencio y en ese silencio solo queda una pregunta. ¿Estamos observando un objeto del cosmos? ¿O algo que nos está observando a nosotros? Y aunque las agencias espaciales aseguran que no representa peligro, nadie puede explicar por qué se comporta como si estuviera vivo. Su brillo no es natural, su trayectoria no obedece a las leyes conocidas de la física. Y, lo más inquietante, el telescopio espacial James Webb acaba de detectar luces artificiales en su superficie. ¿Es un cometa o algo más? ¿Por qué cambia de dirección como si respondiera a una orden? ¿Qué clase de materia puede resistir el calor del Sol sin derretirse? ¿Y por qué algunos científicos aseguran, en voz baja, que la NASA no ha mostrado todas las imágenes? Desde su detección en 2025 por el sistema Atlas, este objeto ha sido una anomalía. No sigue las reglas, no refleja la luz, la emite. Y ahora, mientras la comunidad científica se prepara para su observación más cercana, la sensación es clara. Algo está a punto de revelarse. Los expertos hablan de una maniobra inexplicable, de un resplandor que no pertenece a ningún proceso natural conocido, y de un núcleo que no se ha transformado al pasar frente al Sol, cuando cualquier otro cometa habría estallado en fragmentos. El Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, detectó una aceleración no gravitacional, idéntica a la que ya desconcertó al mundo con el misterioso Oumuamua en 2017. Algunos científicos, como el astrofísico Avi Loeb, afirman que 3I Atlas experimenta una doble aceleración, una que lo impulsa hacia afuera del sistema solar y otra, lateral, que parece corregir su rumbo. Una maniobra que ningún cometa, ni siquiera uno interestelar, debería poder ejecutar. Pero el 19 de diciembre, todo podría cambiar. Por primera vez, el mundo podrá observarlo directamente. Telescopios terrestres, estaciones orbitales y cámaras infrarrojas estarán apuntando al mismo punto del cielo. Si su brillo se mantiene estable, podríamos confirmar un fenómeno natural, pero si el resplandor aumenta o varía en patrones regulares, estaríamos ante la primera evidencia de luz controlada fuera de la Tierra. Lo que muchos temen, y pocos se atreven a decir, es que 3I Atlas no está aquí por casualidad, que su paso podría ser una prueba, una especie de examen cósmico para la humanidad, un mensaje que solo podremos descifrar si observamos con atención y sin miedo. La cuenta atrás ha comenzado, el 19 de diciembre de 2025, el día en que descubriremos si estamos solos. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el universo. La maniobra inexplicable. Desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025 por el sistema de detección Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System,
Atlas, en Chile, 3I Atlas, se ha comportado como un viajero que sabe a dónde va. Los análisis orbitográficos iniciales muestran que sigue una trayectoria hiperbólica, lo que implica que proviene de fuera de nuestro sistema solar, no está ligada gravitacionalmente al Sol y jamás regresará. Algunos datos de su órbita son excentricidad estimada de 6.14, valor muy superior a 1 para su órbita en el instante del descubrimiento. Perihelio estimado alrededor del 29 a 30 de octubre de 2025, a una distancia de 1.35 Papuntu, unos 202 millones de kilómetros del Sol. Mínima aproximación a la Tierra prevista de 1.8 Apunu, unos 270 millones de kilómetros, el 19 de diciembre de 2025. A medida que 3I Atlas se acerca al Sol, los investigadores han detectado que acelera, como era de esperar, por la atracción gravitatoria del Sol al acercarse. Pero lo que no era de esperar es que esa aceleración no se limite estrictamente a la dirección radial hacia el Sol, sino que tenga un componente lateral o transversal que no encaja con simples modelos de cometa. Los datos de astrometría muestran que el objeto se desvía en su trayectoria de lo predicho por una órbita puramente kepleriana, lo que sugiere una aceleración no gravitacional, es decir, que no se explica solo por la gravedad del Sol y de los planetas, similar a la observada en otros objetos interestelares. Tal aceleración lateral es difícil de explicar mediante presión de radiación solar o expulsión de gas tradicional, pues esos procesos producen cambios predecibles según modelos de cometas. Pero en este caso se observa una corrección de rumbo que sugiere actividad selectiva. Los responsables del observatorio del Jet Propulsion Laboratory, JPL, informaron en septiembre de 2025 que habían detectado una aceleración transversal inesperada. Hemos detectado una aceleración transversal en 3I Atlas. Su magnitud excede los valores esperados para un cometa con desgasificación activa. Informe preliminar JPLM NASA, septiembre de 2025. La analogía más clara. Un vehículo que al desplazarse por una autopista comienza a cambiar ligeramente de carril, sin que el conductor aparente girar el volante. Eso es lo que 3I Atlas parece hacer en el espacio. Desplazamientos laterales mínimos, pero sostenidos, que implican una fuente de energía o mecanismo interno no considerado en los modelos estándar de cometas. Algunas hipótesis al respecto destacan: desgasificación asimétrica es la explicación natural que manejan muchos científicos. Que el objeto libera gas o polvo de manera desigual, generando un pequeño empuje lateral. Pero para que esto explique el efecto observado, la cantidad, dirección y consistencia de esa expulsión deberían ser extraordinarias, más allá de lo que vemos en cometas típicos. Material poco convencional. Otro escenario plantea que el objeto contiene materiales compuestos o estructuras internas que permiten una liberación de masa o empuje en una dirección controlada. Actividad de propulsión o control, la hipótesis más radical, aunque aún sin consenso, es que estamos ante algo más que un cometa. ¿Una sonda interestelar o fragmento de tecnología que aplica maniobras deliberadas? El hecho de que 3I Atlas corrija su rumbo sería un indicio. Pero ¿por qué esto es relevante? Si resultara que la aceleración lateral persiste y que no puede ser explicada por simples procesos de cometa, aunque exóticos, estaríamos ante una anomalía que exige reevaluar nuestras categorías: natural, interior, versus artificial, exterior. Este tipo de maniobra inexplicable abre preguntas profundas. ¿Cómo se diseñó?
¿Cuál fue su origen? ¿Qué propósito tiene su paso por nuestro sistema? Su trayectoria no es aleatoria. La desviación que observamos implica una fuente de energía interna o un mecanismo de impulso. No digo que sea artificial, pero tampoco puedo decir que no lo sea. Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard. Que sugiere que el universo es como un bosque lleno de cazadores ocultos, donde cada civilización, sabiendo que puede haber otras más peligrosas, prefiere mantenerse en silencio para no revelar su posición. En la comunidad científica, mencionar la palabra tecnología extraterrestre es casi un tabú, pero 3I Atlas está obligando a romper silencios. Y conforme se acerca la fecha del 19 de diciembre, los telescopios del mundo ya apuntan hacia un mismo destino, con más preguntas que respuestas. Si te sorprende lo que acabas de escuchar, deja tu me gusta y comparte este video. Entre más personas conozcan lo que está ocurriendo allá arriba, más cerca estaremos de entender la verdad. Las luces que no son naturales. El misterio se intensificó cuando el telescopio espacial James Webb captó algo que los investigadores describieron como emisiones no térmicas de origen desconocido. En términos simples, luces que no deberían existir. El Webb, diseñado para captar la radiación infrarroja más tenue del cosmos, detectó una serie de pulsos luminosos intermitentes provenientes de 3I Atlas. Durante varias observaciones realizadas entre agosto y septiembre de 2025, sus sensores registraron fluctuaciones de brillo en intervalos que oscilaban entre 7 y 9 segundos, demasiado regulares para ser simples reflejos solares o turbulencias térmicas. Los patrones detectados no coincidían con la rotación esperada del cuerpo, estimada en unas 10 a 12 horas por revolución, ni con la refracción de la luz solar sobre el hielo o el polvo. Era un pulso rítmico, predecible y sincronizado, como si una fuente interna controlara la energía emitida. De acuerdo con el informe técnico compartido por el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, las emisiones mostraban una componente espectral atípica, con una combinación inusual de dióxido de carbono y cianuro de hidrógeno. Las proporciones químicas, registradas por primera vez en un objeto de esta naturaleza, no se habían observado en ningún cometa del sistema solar conocido. Ambos instrumentos coincidieron en que la intensidad de la señal no aumentaba progresivamente con la proximidad al Sol, como sucede con cualquier cometa activo. Por el contrario, 3I Atlas comenzó a brillar antes de cruzar la órbita de Marte, cuando aún se encontraba demasiado lejos para que la radiación solar provocara sublimación significativa. Y eso rompe por completo el modelo de comportamiento de un cometa. Los astrónomos lo saben bien. Los cometas comienzan a activarse al aproximarse al Sol, cuando el calor libera chorros de gas y polvo desde su núcleo helado. Pero este visitante interestelar encendió su resplandor antes de tiempo, a una distancia donde el hielo debería permanecer sólido e inerte. Algunos astrofísicos propusieron explicaciones conservadoras. Quizás una composición extremadamente volátil, con moléculas que se subliman a temperaturas menores, o una reacción química interna, producto de su larga exposición al espacio interestelar. Pero ninguna teoría explica los pulsos rítmicos, ni la constancia milimétrica de su intensidad luminosa. En foros académicos, varios investigadores compararon la curva de luz de 3I Atlas con la de Oumuamua en el 2017, otro objeto interestelar que mostró una aceleración sin causa aparente, y encontraron una similitud inquietante. Ambos presentaban brillos modulados y desvíos orbitales,
que podrían estar relacionados con reflexión direccional o emisión energética controlada. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, volvió a pronunciarse al respecto. Las fluctuaciones en la luminosidad de 3 y Atlas no pueden atribuirse únicamente a la rotación irregular. Los periodos son demasiado cortos y consistentes. En ausencia de una fuente térmica natural, debemos considerar la posibilidad de un proceso artificial o de materiales cuya física aún no comprendemos. Otros expertos, sin embargo, llaman a la cautela. El astrofísico Chris Lintott, de la Universidad de Oxford, argumenta que las variaciones podrían deberse a efectos fotométricos complejos en una superficie altamente reflectante. Si el objeto tiene una forma irregular, con zonas de hielo mezcladas con minerales metálicos, podría reflejar la luz solar en patrones que parecen artificiales, pero no lo son. Y sin embargo, el Webb registró una temperatura superficial constante a pesar de los pulsos luminosos, lo que implica que la luz no proviene del calor, sino de una fuente no térmica, posiblemente electromagnética o fotónica. Un informe preliminar del Jet Propulsion Laboratory, JPL, sugiere que la señal no tiene correlación con la rotación esperada, descartando el efecto faro típico de los asteroides. El documento usa una expresión poco común en la jerga científica: actividad coherente de emisión energética. Una frase que, en lenguaje simple, significa orden en el caos. Algunos investigadores más arriesgados sugieren que las emisiones podrían deberse a materiales superconductores atrapados en una matriz metálica, capaces de liberar energía eléctrica al interactuar con el campo magnético solar. Otros creen que es una ilusión óptica, un juego entre el ángulo del Webb, el polvo interestelar y la dispersión de la luz. Pero hay un detalle que ninguno de ellos puede ignorar. 3I Atlas comenzó a emitir luz antes de recibir el calor del Sol. Y eso, según todos los modelos conocidos, no debería ocurrir. Si se confirma que esas emisiones son artificiales, o al menos dirigidas, estaríamos ante la primera evidencia directa de control energético fuera de la Tierra. Y si no, entonces el universo acaba de presentarnos una nueva forma de materia, una física que no conocemos y una luz que no viene del Sol, sino del abismo. Cuando un cometa comienza su actividad, suele hacerlo al calentarse por el Sol. Pero 3I Atlas brilló mucho antes. Fue como si alguien encendiera un interruptor. Doctora, Jacqueline McCleary, física y astrónoma. ¿Y si ¿Cuántas civilizaciones alienígenas inteligentes puede haber en nuestra galaxia? ese interruptor no fuera una metáfora? ¿Y si estas luces fueran una forma de comunicación, una señal codificada, o un sistema de propulsión que utiliza la radiación para moverse? Algunos técnicos del Observatorio Europeo, ESO, hablaron bajo anonimato. Los pulsos de luz coinciden con microvariaciones en la trayectoria. No parece casualidad. En los foros científicos, el debate se divide entre el escepticismo y la fascinación. Un grupo afirma que se trata de un cometa con una composición exótica. Otro, más discreto, sugiere que 3I Atlas S podría ser un artefacto en misión de reconocimiento. Y mientras el mundo mira hacia otro lado, la luz continúa, intermitente, persistente, como si alguien o algo estuviera respondiendo. Si este tipo de investigaciones te apasiona, deja tu like y comparte el video. Quizá alguien más tenga la pieza que falta para entender lo que el James Webb ha visto. El misterio del Sol no se derritió en noviembre. 3I Atlas pasó a menos de 1.4 unidades astronómicas del Sol. Cualquier otro cometa habría comenzado a desintegrarse, liberando columnas de gas y polvo.
Pero este objeto no cambió. Ni una fractura, ni una cola brillante, ni una variación térmica significativa. Para muchos investigadores, eso fue la confirmación de que no está compuesto de hielo y roca como los cometas comunes. Algunos lo comparan con un material refractario, capaz de resistir temperaturas imposibles sin alterarse. Otros hablan de un escudo reflectante, como si estuviera recubierto de una capa protectora. Su estabilidad térmica es inexplicable. Ni siquiera los cometas interestelares deberían resistir tanto. Es como si 3I Atlas tuviera un sistema de control de temperatura, o no fuera un cometa en absoluto. Profesor Chris Lintott, astrofísico, Universidad de Oxford. Natural o artificial. Lo que sabemos hasta ahora es poco. Sabemos que 3I Atlas proviene de fuera del sistema solar. Sabemos que su trayectoria es hiperbólica. Sabemos que cambia de rumbo sin razón aparente, que emite luz propia y que resiste al Sol. Lo que no sabemos es si sigue una misión, o si simplemente somos testigos de algo que nuestra ciencia aún no comprende. Algunos lo llaman el mensajero del vacío, otros la tercera señal, porque antes de 3I Atlas hubo dos visitantes, Oumuamua y Borisov. El 19 de diciembre, la humanidad levantará la mirada al cielo y tal vez, solo tal vez, descubramos que no hemos estado observando un cometa, sino siendo observados por él. El universo no está vacío. A veces solo guarda silencio, hasta que algo decide romperlo. Si quieres seguir cada actualización sobre 3I Atlas y los próximos hallazgos del James Webb, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que está ocurriendo allá afuera podría reescribir nuestra historia.